En esta mañana uno de los salmos en los que yo meditaba era el Salmo 121 y creo que este salmo puede confortar a alguien en este día y vamos a leerlo. Amén. Salmo 121, vamos a leer los 8 versículos, por favor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Este salmo es un cántico y yo creo que puede ser una oración en nosotros que nos asegura que el Señor está al pendiente de cada una de nuestras situaciones. Amén. El día de hoy, hermanos, quiero compartir con usted, por ahí lo compartí ayer, el tema toma su mano. Amén. Y yo me ponía a pensar, cuando alguna de mis hijas estaba pequeña, por ahí, no sé si a usted le pasó, pero alguno de sus hijos de repente quería ir a algún lugar con usted, pero se quería llevar todos los juguetes que tenía a la mano. ¿Sí? Ahí, sí, yo creo que una cualidad de los mexicanos, dicen por ahí que viajamos con todo y el metate, ¿cómo? Molcajete y todo, ¿verdad? Molcajete, morral, metate, la suegra, todo, Dios mío, ¿eh? Pero Dios nos va liberando poco a poco, ¿no? Y creo que en alguna ocasión yo recordaba a mi hija tomando sus juguetes y queriendo ir con nosotros, y teniendo nosotros cuidado era como dame la mano, pero no podía porque su manita estaba ocupada, ¿verdad? Hace muchos años escuché una historia que dice que había una niña que iba caminando con su papá, y la niña, una de las cosas que iba haciendo era caminando y recogía una piedrita que iba viendo y la cargaba, y caminaba otro poquito y llegó un punto donde la niña ya llevaba muchas piedritas, ella quería seguir recogiendo piedritas y estaba ya muy cansada, y su papá le dice, dámelas, yo las cargo. Y decía la niña, no, dice, mejor cárgame, pero jamás soltó sus piedritas, ¿verdad? Y creo yo que muchos de nosotros así vivimos. Tenemos una relación con Cristo Jesús, sabemos todas las garantías que hay en Dios, pero traemos todas nuestras manos tan ocupadas que no somos capaces de tomarnos de las manos de Jesús, y tampoco somos capaces de poner nuestras cargas en Dios. Queremos el beneficio que Dios nos cargue, queremos el beneficio que Dios nos ayude, pero nosotros no estamos dispuestos a soltar todas nuestras cargas. Amén. Y creo que este es un común denominador, y cuando yo me refiero a cargas el día de hoy, yo quisiera deslindarle de un poquito de esta vida tan materialista que tenemos, y lo quiero llevar al punto almático, al punto de su espíritu, al punto de sus emociones, donde usted y yo día a día podemos decir, hay muchas cosas que cargan mis emociones. Podemos empezar con las más simples, que puede ser el enojo, que puede ser la tristeza, que puede ser... ese es un tema muy extraordinario. Por ahí algunas hermanas han estado leyendo un libro, La falta de perdón. El hablar del tema del perdón ha sido algo muy extraordinario, porque mire, cuando nosotros dice es que te falta perdonar, yo creo que el paso más sencillo para perdonar es cuando tú le puedes ofrecer ese perdón a otra persona. Pero el paso más complejo de perdonar es cuando nosotros tenemos que mirarnos al espejo. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, venimos a estar con un espejo a cara descubierta y nos vemos, y podernos decir a nosotros mismos, te perdono. ¿Amén?
Yo creo que es un tema que día a día luchamos con él, porque por ahí una vez predicaba el pastor y hoy le doy toda la razón. Decía, ¿cuánto nosotros tenemos en nuestro corazón que sentimos que nos debemos tanto por los errores que cometimos en el pasado? Y ¿sabe qué? No podemos creer en un Cristo que perdona y vivir una vida condenada. La gracia de Dios es suficiente para cubrir todas nuestras faltas. Amén. Hace unos días, hermanos, estaba yo alrededor de las 5 de la mañana, muy acongojado en medio de mis pensamientos, y a eso de las 8 de la mañana, platicando con el pastor, le digo, me encontré conmigo mismo esta madrugada y me dije tantas cosas tan fuertes y me reclamé tanto e hice tantas cosas, dije tantas cosas que me confrontaron y no sé qué hacer. Me siento como estancado, me siento atorado en mi vida. Y una de las palabras que me dio el pastor esa mañana me dice, ¿por qué no te haces amigo de tus pensamientos? Y yo no lo podía asimilar. Yo decía, pero es que no quiero encontrarme con ellos. Y él me decía, es que es más fácil hacerte amigo de tus pensamientos, reconocerlos, que ese es tu problema, para después empezar a lidiar con él. Pero muchas veces tenemos estructuras en nuestras vidas que nos hacen pelearnos con nuestros pensamientos y nos lleva al remordimiento, a la congoja de tener que reclamarnos situaciones, en lugar de aceptar muchas situaciones en nuestras vidas para después poderlas llevar delante de Dios. Pero mientras usted y yo sigamos peleando con nuestras formas de pensar, créame, jamás vamos a poder rendirlas delante de Dios, porque no somos completamente honestos. Amén. Y si no quiere decir amén, no importa, sé de lo que estoy hablando. La he sufrido esta semana. Escribía por ahí algo, un pensamiento. Dice, qué difícil es decirle a Dios que te rindes por completo y a los 3 minutos ya estás pensando cómo le vas a hacer. No sé si a usted le ha pasado. O lo peor de las cosas, cómo Dios le debería de hacer para solventar cierta situación. No sé si usted se ha dado cuenta que usted es más inteligente que Dios en los momentos que usted se encuentra en una crisis, porque usted le explica a Dios cómo Él le tiene que hacer para que su vida sea solucionada. Amén. Ahí me di cuenta, hermanos, que he sido muy atrevido simplemente al pensar. Un recurso importante es rendirte y ser amigo de tus pensamientos y ser muy honesto contigo para poder decirle a Dios cuánto dependemos de Él, porque no podemos solos. El problema es que en la naturaleza del ser humano tendemos a la resilienciación. Es el hecho de descubrir cómo solventar las circunstancias. Y eso nos lleva a depender de nosotros mismos. Quiero poner en claro que no estoy hablando de un conformismo y me estoy refiriendo a las cosas materiales, de decir, no, pues a ver cómo Dios le hace para pagar mi luz, ¿verdad? Pero estoy hablando de aquellas cosas que son tan personales en usted, que no le han ayudado a resolver una vida plena delante de Dios. Estoy hablando de usted y Dios. Estoy hablando de un punto tan personal con Dios, que usted sea honesto con usted mismo y delante de Dios, y pueda decirle a Dios, esta es mi circunstancia. Si yo me pongo transparente el día de hoy, esto es lo que soy. Soy el hombre
enojado, soy la mujer decepcionada, soy una persona frustrada, soy esto y soy el otro, y darnos cuenta de que tenemos una enfermedad. Estoy hablando del grado de nuestra alma que involucra los sentimientos para tomar decisiones. Y estas decisiones, cuando las tomamos desde el punto de nuestra alma, que nuestra alma muchas veces ha estado dolida por lo que sí hicimos o por lo que no hicimos, y nos lleva a tomar decisiones inmaduras o simplemente fuera del contexto de Dios. El problema es que tenemos grandes reglas, grandes normas que aprobamos en nuestra conciencia, y lo peor de todo es que con esa conciencia que usted toma decisiones, que a usted aprueba sus decisiones, usted ya decidió también cauterizarlas para que no sienta y no tenga dolor. Pero la verdad es que a la luz de la palabra de Dios, en Dios, son actos de desobediencia, son actos de rebeldía que están contra el Espíritu Santo, que esto hace que contriten al Espíritu Santo o simplemente nos alejan de la relación personal que tenemos con Cristo Jesús. Quiero que usted vaya y a Proverbios 16, vamos a leer un poquito de Proverbios 16 del 1 en adelante. Proverbios, el rey Salomón, yo creo que sufría igual que yo, porque lo ponen en unas palabras tan exquisitas. Proverbios 16, 1 en adelante. Dice así: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, Dios nos da permiso de pensar, pero la manera que usted va a hablar y la manera que usted va a actuar, usted va a dar cuentas a Dios. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Es lo que yo le decía. Usted y yo nos aprobamos nuestras decisiones, nuestras rebeliones. Pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Esa palabra, hermanos, me lleva a desaprobarme de todas mis aprobaciones. Esta palabra, cuando yo la leía, qué sabiduría de Salomón el haber planteado una vida delante de Dios, la alma de él delante de Dios, y decir: lo que mi alma ha aprobado, lo que mi alma dice, no te preocupes, así como le haces tú está bien. Desaprueba completamente delante de Dios quiénes somos. Hace muchos años, déjame le presumo tantito. Hace muchos años estaba yo en el estudio de grabación de Benny Hinn en Los Ángeles, California. Estábamos en una grabación ahí. Y dicen mis hijos: ¿por qué hablas de tantos famosos? Pero estaba un día en el estudio de Benny Hinn, estaba en una grabación, y Benny Hinn me había pasado a darnos una palabra, a bendecirnos, a platicar tantito. Y después entraba una predicadora, un evangelista, ahí a compartir.
Y yo me acuerdo muy bien que ella platicó una historia muy interesante, pero le dio un contexto espiritual muy interesante. Decía ella que cuando ella se casó, ella vivió su boda de sus sueños. Planearon ella y su esposo el momento más hermoso que ellos se habían podido imaginar como boda. Planearon su luna de miel, se fueron a un lugar paradisiaco, hermoso. Todo estaba extraordinario. Y dice que esa noche su esposo le dijo a ella, cuando ya estaban en su luna de miel, dijo: esta noche con mis propias manos te voy a hacer una cena para agradarte. Y dice que aquel hombre se fue al mercado, fue y compró todo lo necesario. Cuando regresó, él empieza a cocinar en la tarde y ella se puso guapa y él estaba en la cocina del departamento que habían rentado para su luna de miel, etcétera, etcétera. Y que de repente ya está ahí sentados, ya está ella sentada en la mesa esperando que él venga con la cena extraordinaria, deleitosa que él había preparado. Y dice ella que cuando le sirve la comida, le sirve un pollo de lo más horrendo que ella había visto. Dijo, y algo pasó porque yo creo que aún los dentro del pollo no se lo sacó. Todo lo que él cocinó, él se había esmerado, pero ella cuando lo vio, dice que le dijo: discúlpame, yo te amo mucho, pero esto ni siquiera lo voy a probar. Pero es que yo te lo hice con todo mi amor. Sí, le dice, pero creo que si me lo como me va a hacer daño y como se mira no me gusta. Ella lo desaprobó. Y dice que el hombre, su esposo en ese momento, dice que empezó a llorar y se empezó a poner muy triste. Dice, básicamente se nos arruinó la luna de miel a causa de esa circunstancia. Y dice que ella le decía, mira, mejor yo te digo cómo hagamos una cena. Y él se dolió, no quería, él se cerró. Claro que sí. Y la historia de esta mujer terminaba ese contexto ahí. Y decía ella estas palabras muy sabias, decía: muchas veces los seres humanos así venimos delante del Espíritu Santo, con nuestra mejor aprobación de deleite, y resulta que delante de los ojos del Espíritu Santo es lo peor que podemos ofrecer. Y muchos de nosotros estamos haciendo sacrificios y para nada agradan al Señor. Están desaprobados. Es verdad que Dios a usted y a mí nos dio talentos. Él quiere que nos desarrollemos. Pero usted puede hacer y hacer y hacer y hacer y hacer los mejores planes de su vida para sentirnos satisfechos, pero nos vamos a dar cuenta que son completamente infructíferos para nuestra vida porque están fuera del contexto de Dios. Están en desobediencia. La palabra de Dios dice que de qué le sirve al hombre ganarse a todo el mundo si al final va a perder su alma. Usted lee la historia de David y era una vida talentosa, de una relación extraordinaria, y al último termina de la manera más devastadora posible, más vergonzosa posible, porque quiso hacer muchas cosas conforme a su propia opinión. Usted lea los salmos y usted mira a un David clamando por un momento de gozo en su vida, porque todas las decisiones que él tomó, que él se autoaprobó. Escuche esto: ¿quién era más grande que David para poder regirse? No había rey más arriba. Por eso mismo David tenía que decirse a sí mismo: hey, alma mía, necesitas agradar a Dios, necesitas alabarle, porque lo más supremo que existía en ese momento era el reinado de David.
Y nosotros muchas veces estamos igual. Nuestra propia opinión está sobre todo. No hay humildad. Y la palabra de Dios dice, ahorita leíamos, que al altivo es desechado delante del Señor. La palabra de Dios dice que si Dios no está con los que velan, guardan la ciudad, en vano vela la guardia. Fíjese, en la madrugada a mí me despertaron los truenos y todo, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, yo no sé si lo que se escuchan fueron balazos o fueron truenos, de tan fuerte que retumbaba ahí la recámara. Y anoche yo comprobé que nuestra propia forma de guardar a nuestra familia es la más errónea que a veces tenemos. Y me di cuenta que Dios es nuestro guardador. Yo me levanto a las 5 y media de la mañana, más o menos, no recuerdo la hora. Y empiezo a oír los truenos y voy y reviso, porque le digo, era muy estruendoso en la recámara. ¿Y qué crees? Oh, sorpresa mía, que estábamos todos dormidos y teníamos la puerta abierta de la casa. ¿No está mi hijo por ahí? No. Después de ver el triunfo hermoso del América, yo me puse a celebrar. El pastor fue a apoyar a mi hijo con el Cruz Azul, porque le lamento decirle que mi hijo le va al Cruz Azul. Y el pastor fue a apoyarlo y de repente cuando ya iban 2-1, el pastor dijo, bueno, yo ya me voy, y se fue, ¿verdad? Porque creo que no iba a poder lidiar con las emociones de su nieto. Y yo me puse a celebrar y a molestar a mi hijo a esa hora, como mi papá me enseñó. Y nadie encerramos la puerta, literal, nadie encerramos la puerta, se quedó abierta. Y yo a las 5 de la mañana, y yo dije, definitivamente Dios nos guarda. Amén. El carácter de cada uno de nosotros, hermanos. Imagínese esto. No sé si usted conozca a este tipo de personas, pero hay personas que dicen, no soy malo. Yo no soy una persona mala. Yo tengo varios amigos muy humanistas que ellos aseveran que ellos no son personas malas. Y fíjese, hermano, yo pensaba igual. Yo decía, yo no soy persona mala. Yo acepto a mi suegra en mi casa. Y hay ese lavado de conciencia, por así decirlo. Pero eso es algo bien extraordinario, hermanos. Porque una persona que piensa así tiene que hacer muchas acciones de sacrificio para poder seguir sintiendo aprobación. Una palabra muy sencilla que los evangelios enseñan, que dice, lejos de mí nada podréis hacer. Mire, usted puede tener todos los elementos en su vida para ser una persona productiva, pero si a Dios no le place, o usted no está conectado a Dios para seguir siendo productivo, de nada le sirve. ¿De quién proviene la fuerza si no es de Dios? ¿De dónde proviene el oxígeno que usted, vamos a lo básico, de dónde proviene el oxígeno que usted recibe si no ha sido por un orden divino que Dios tiene en esta tierra? Amén. La hermana Anita aquí nos ha compartido en el tiempo en que ella entra en un coma. ¿Quién pudo despertarle de ese coma si no era Dios? Los diagnósticos que nosotros escuchábamos del hermano Raúl por varios días era que los médicos un día le diagnosticaban de una cosa y el otro día de otra.
en la capacidad de los médicos más sabios de ese momento, no existía la capacidad para solventarle el problema a ella. Pero estaba un Dios atento, guardando su vida. Amén. Esto es algo que de alguna manera lo vivimos muy fuerte, hermanos. Pero Dios nos lleva a un punto donde tenemos que depender de Él. Ahora, no porque Dios sea un Dios malo, sino porque en algún momento dado nosotros decidimos en un libre albedrío acercarnos a Dios, interactuar con Dios. Y hoy en día Dios está haciendo un propósito divino en cada uno de nosotros. Ahora es algo bien extraordinario. Las promesas del Señor en nosotros no solamente son para que usted sobreviva el día de hoy, sino para que su vida sea una vida en abundancia. Y esa vida en abundancia le alcanza a usted y a 1000 generaciones. Amén. Ahora vaya conmigo a Hebreos 10, por favor. Versículo 1 en adelante. Aleluya. ¿Sabe que una vida de santidad, hermanos? Fíjese, esto es lo que yo estaba pensando. La vida de santidad, o la gracia de Dios en su vida, que nosotros profesamos, hay muchas, déjenme lo trato en otras palabras, hay muchas corrientes humanistas muy buenas que nos llevan a nosotros a pensar que a través de los sacrificios que nosotros hacemos vamos a vivir una vida de santidad y de gracia. Y esa postura humanista delante de Dios está completamente errónea, porque usted y yo no tenemos que pagar una deuda. La deuda ya está pagada. Y usted tiene que repetírselo todos los días. Dice la palabra de Dios que en nosotros Dios nos ha dado una misericordia nueva cada mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una plenitud del cielo que ya pagó para que usted y yo todos los días vivamos bien. Vamos a Hebreos, le decía en Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No hay manera que usted tenga cambios en su vida, no hay manera que usted tenga resoluciones en su vida delante de Dios por los propios sacrificios que un ser humano puede hacer. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero, versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados. ¿Sí? El ser humano en la ley se hacen sacrificios para recordar los pecados. Versículo 4. Ya me imagino, no, hoy le voy a echar más ganas, voy a ayudar a aquel porque me acuerdo que yo hice. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dicen: sacrificio y ofrenda no quisiste,
mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo, primero, y sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer, diga conmigo, tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Así de fácil. Ahora, ¿cuál es el único requisito para vivir el pago que Jesús ya hizo? Estar bajo su voluntad. Que mis actos no sean actos de desobediencia. Que mis actos no sean actos de justicia. Que mis actos no sean actos sacrificiales. Que mi vida sea una vida de obediencia a la ley de Dios, a los principios de Dios, a la gracia de Dios. Que usted y yo podamos aceptar el sacrificio de Jesús. Déjeme regreso al principio de lo que le decía. Que nuestra vida sea capaz de tomar la decisión de escuchar la voz del Padre, como yo le ponía el ejemplo ahorita hace ratito, de tomar esas piedritas que vienen cargando nuestras vidas y ponerlas en la mano de Dios, que es suficiente, y decir, no cargo más mis cargas y me subo a tus brazos para seguir tu voluntad y tu camino bueno y perfecto. Amén. Aleluya. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué enemigos puedo ver yo aquí de los cuales habla Hebreos? Hace unos momentos le decía yo, vamos a contentarnos con nuestros pensamientos, que ha sido nuestro peor enemigo. Vamos a tomar nuestros pensamientos, vamos a tomar nuestra vida almática, nuestra vida que nos ha llevado a la desobediencia, y vamos a tomar el sacrificio de Jesús como su pago. Vamos a tomar su obediencia y vamos a pedir, vamos a esperar que Él tome el trono y que pueda reinar de tal manera que sus enemigos estén por estrado de sus pies. Que usted pueda llevar una vida de rendición a la voluntad de Dios, suficiente de decir, esto es mi enemigo y yo lo pongo a tus pies, Señor. Yo lo sigo rindiendo, yo lo sigo entregando. Entonces, como le decía al principio, que podamos tomarnos de la mano de Dios y soltar todo aquello que nos agobia. Pero es una vida de rendición, hermanos. Es una vida hasta de disciplina que tenemos que tener para entablar. Mire, más que disciplina, lo voy a hacer así. Es una vida de compromiso, ¿sí? Porque yo he aprendido en el matrimonio que hay muchas circunstancias que no precisamente son agradables para mí, pero el compromiso que yo mantengo con mi esposa me lleva a hacer las cosas
con o sin sonrisa. Pero hay un compromiso tan alto de estima que yo decidí no quedarle mal, que yo decidí comprometerme, que yo decidí cumplir con mi parte. Y aunque a mí no me guste, aunque a veces yo lo mire irónico, aunque no lo mire de la manera correcta, aunque yo lo desapruebe, hay cosas que tengo que hacer porque tengo un compromiso. Y tengo que estar presente y tengo que cumplir. Amén. Lo mismo sucede con Dios. Llega un punto de tanto compromiso con Él. Hace poco el pastor hacía una predicación muy extraordinaria. Muchas de las cosas que nosotros vamos a hacer para estar dentro de la voluntad de Dios no precisamente son agradables. Amén. Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios porque le hemos conocido. Sabemos que no podemos seguir recriminándonos cosas del pasado porque nos alejamos de Dios. Sabemos que tenemos que ponernos en pie día a día y decir: Señor, permíteme buscarte, permíteme hacer un compromiso, permíteme rendirme a ti, Señor. Porque Él ya lo hizo, porque Él ya pagó el pecado y Él ya pagó por nuestras faltas. Así de fácil. Y recuerde esto, hermanos: el día que usted tenga que hacer cosas delante de Dios que le sacrifiquen a usted, simplemente recordar su propio pecado. Y Dios, dice la palabra de Dios, que Él ya tomó nuestras faltas y las enterró en lo más profundo del mar. Hay algo bien extraordinario en lo más profundo del mar. En lo más profundo del mar, conforme van pasando los años, todo lo que está allí se empieza a destruir. Dicen que ya solamente faltan un par de años para que el Titanic ya desaparezca por completo. Eso es algo extraordinario. Ese barco que estuvo ahí, tanta riqueza, dice que cuando quedó encallado en el fondo del mar, el día de hoy ha habido muchas personas que van y lo visitan en una excursión y se dan cuenta que ya hay menos de él. Así nuestros pecados, Dios los puso en la profunda del mar, los enterró para que desaparecieran. Amén. No los traiga a memoria. Jesús ya pagó por ellos. Amén. Permítase abrazar del sacrificio de Jesús. Dijo el profeta José: José, ya lo pasado, pasado. Hermanos, yo creo que necesitamos ser personas plenas para poder ser felices. Y a lo mejor usted puede tener todo el dinero del mundo. Y si es así, yo quiero ser su amigo. Y cuánta gente con tanta riqueza se pierde, se quita la vida, se siente sola. Y no es nada más que una situación almática. Pero cuando estamos en Dios, dice la Biblia, no lo digo yo, que la tristeza que Dios provoca en usted es para salvación. Pero la tristeza que promueve el mundo es para su muerte. Y si usted ha estado en Dios y de repente ha llegado la tristeza a su vida, lo único que le puedo decir es: sométase al proceso de Dios, abrace la voluntad de Dios, que es buena y perfecta, y hay cosas extraordinarias que van a suceder en usted. ¿Que no la vida en Jesús era para jajaja, jojojo y ser felices y todo color de rosa? La vida de Cristo Jesús es el mejor ejemplo de la vida real. Una vida de obediencia que pagó un precio para una glorificación. Y Dios le quiere glorificar a usted y a mí. Póngase en pie en esta tarde y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos permite hoy recibir su palabra. Yo no puedo hablar por usted,
Pero esta palabra que hoy comparto, hermanos, fue abrir mi corazón y decirle muy honestamente, he estado entendiendo después de más de 30 años de estar conociendo el Evangelio, hoy más claro puedo entender lo que quiere decir la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no lleva ninguna aprobación de hombre, sino es la aprobación del cielo. Y esa gracia de Dios es para cada uno de nosotros. Abrácela. Señor, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos. Derrama de tu amor, derrama de tu misericordia, Señor, como siempre lo has hecho. Que nuestro entendimiento sea abierto, Señor. Que la vida tuya en nosotros, Señor, sea una. Que podamos leer tu palabra, Señor, y poder entender cómo tu amor se manifiesta a nosotros, Señor. Que podamos entender esa obediencia que tú quieres de parte de nosotros, Señor. Que podamos ver el gozo como tú lo ves, Señor. Que podamos tener, Señor, esa rendición delante tuya, Señor, donde cada parte de nuestras vidas, Señor, se pone delante de tu altar, Señor, y podemos decir, heme aquí, Señor, completos. Desde mis emociones, Señor, hasta este cuerpo, Señor, hasta esta carnalidad, Señor, que luchamos día a día, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por cada una de las familias hoy, Señor. Te pido que les bendigas. Cualquiera que sea su necesidad, tú la suples conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén, amén. Dile un aplauso a Dios, amén. Quiero recordarle que el día de mañana a las 7:30 tenemos oración. Y tengo entendido que este martes, Noemí, ayúdame a recordar, ¿tienen reunión? Ok, sí, se supone que este martes tienen reunión de mujeres. Pero por ahí hay un grupo de WhatsApp que le voy a pedir a la pastora que en cuanto haya señal les confirme por ahí y podamos estar bien comunicados. Pero hasta ahorita yo creo que sí hay reunión pasado mañana martes las mujeres, ¿ok? Y miércoles aquí estamos en el estudio. Hermanos, el Señor les bendiga y le guarde, que tenga bonita tarde. Bendiga a alguien antes de irse. Bendiciones.